Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que busca el secreto de la vida eterna. Se lo frota en la piel y así vivirá eternamente. ¡Compraré uno! Hace mucho tiempo, un grupo de misioneros cristianos que buscaban compartir la palabra de su Dios a lo largo de todo el mundo lograron llegar a una península oculta tras unas enormes montañas nevadas en lo que parecía ser Canadá, un verdoso y misterioso sitio inexplorado al que estos hombres de fe fueron atraídos, por lo que creyendo que habían sido llamados por su Dios o quizá algo más allá, exploraron entusiasmados este territorio virgen, hasta que muchos de ellos comenzaron a sufrir extrañas visiones sobre una especie de pirámide que parecía tener las respuestas que habían estado buscando, una imagen que comenzaron a adorar y a dibujar en las distintas cavernas de la península, al creer que este era un regalo del cielo y la clave para la vida eterna de sus creencias bíblicas. Además, comenzaron a ver a un hombre rojo que rondaba por el bosque, una especie de profeta que podría guiarlos. Sin embargo, tras algún tiempo en esta tierra prometida, una amenaza surgió desde las sombras, seres sin forma que comenzaron a acecharlos, hasta que, en algún punto, se perdió el rastro con este grupo y su destino fue sellado en este lugar durante décadas, como parte de una leyenda. Años más tarde, muchas compañías del sector médico y farmacéutico ganaron interés en estas historias y el mito de la vida eterna, iniciando investigaciones para poder encontrar una forma química, tecnológica o sobrenatural de poder incrementar la longevidad de nuestra especie. Dos empresas destacaron en este campo, Sahara Therapeutics y Puffton Corporation, quienes comenzaron a construir una serie de complejos de investigación remotos y secretos a lo largo del mundo, en sitios de interés geográfico e histórico, y a pesar de que sus métodos nunca fueron revelados al público, los resultados de sus investigaciones eran publicados en revistas científicas como parte de una desesperada carrera para convertirse en el monopolio que poseyera la deseada inmortalidad, lo que lo convirtió en uno de los temas más importantes de la época moderna. En el año 2010, Eric LeBlanc, un aventurero profesional y experto en supervivencia que tuvo un programa de televisión y escribió varias guías con sus conocimientos, perdió a su amada esposa en un trágico accidente, por lo que a fin de distraer y consolar a su pequeño hijo Timmy, él decidió llevarlo de viaje a la ciudad de Nueva York para poder tener unas vacaciones que los hiciera olvidar su desgracia. Extrañamente, mientras él reflexionaba sobre cómo continuar con sus vidas, en el vuelo de regreso a casa, una especie de misteriosa onda de choque golpea abrumadoramente el avión, inutilizando todos los sistemas electrónicos y haciendo caer en picada la aeronave, dejando a Eric inconsciente tras un aparatoso golpe. Tras lo cual él despierta momentáneamente en el piso del pasillo, mientras veía impotente cómo un hombre de aspecto primitivo y cubierto completamente de rojo se llevaba a su hijo, sin que él pudiera hacer nada. LeBlanc despierta algunas horas más tarde adolorido, encontrando los dibujos de su amado Timmy en el suelo, junto al cadáver de una azafata que tenía un hacha clavada, por lo que él sale y nota que se encontraba en la mítica península de las historias de los misioneros, un sitio hostil como los atravesados en sus programas y con un mórbido secreto por descubrir. Así que había llegado el momento de utilizar todos sus conocimientos, esta vez sin ayuda, para recolectar recursos y posibles armas para defenderse y sobrevivir, con un solo objetivo en su mente: no fallar a la memoria de su esposa y encontrar a su pequeño en este misterioso, profundo y peligroso bosque. Eric comienza a explorar este lugar intentando mantener la calma mientras buscaba rastros del secuestrador de Timmy, lo que le lleva a descubrir que la península se encontraba aislada del resto de su natal Canadá por una cordillera impenetrable de montañas heladas, por lo que como primer paso comienza a reunir recursos de la naturaleza para crear un refugio donde pudiera pasar las siguientes noches. Sin embargo, al hacerlo, él descubre que no estaba solo, pues de pronto es atacado por nativos violentos de este lugar que parecían practicar el canibalismo para subsistir, y al ser incapaz de comunicarse con ellos por su salvajismo desmedido, logra defenderse con su hacha y armas creadas. Desgraciadamente, con el pasar de los días y las tenebrosas noches, ellos se vuelven más violentos y comienzan a emboscarlo en grupos más grandes, hasta que logran noquearlo, con lo que Eric es arrastrado a las cuevas subterráneas que había estado intentando evitar, y donde es colgado boca abajo, encontrando los cadáveres de pasajeros de su vuelo. Los pocos sobrevivientes al choque habían sido masacrados y comidos por estos caníbales. Aterrado, LeBlanc logra soltarse e iniciar un enfrentamiento contra ellos para escapar, descubriendo de sus cadáveres que no tenían genitales, una extraña mutación que los hacía estériles. Sin entender cómo esto era posible, él comienza a explorar las cuevas, encontrando la pieza de un juguete dejado por su pequeño Timmy, con el que él vuelve a la superficie.
Los días siguientes, Eric consigue más recursos como una pistola de bengalas y arcos bastante útiles para cazar, alimentarse y defenderse, llegando a ver al hombre de rojo acechándolo a la distancia. Sin embargo, cuando él intentaba acercarse, desaparecía rápidamente, lo que le hace pensar que podría estar alucinando a causa de su desesperación. Días más tarde, y durante una de sus exploraciones, Eric encuentra el campamento de los misioneros cristianos que habían visitado la península hace tanto tiempo y de los que solo había escuchado rumores y leyendas, descubriendo que su historia había sido real gracias a sus dibujos y escritos en latín que le revelan que ellos habían intentado evangelizar a los nativos salvajes de este lugar, y gracias a esto es que los caníbales habían aprendido a crear sus aldeas de madera. Sin embargo, ellos pronto se volvieron salvajes contra los forasteros, lo que llevó al grupo religioso a ocultarse en las cavernas, donde habían encontrado esa pirámide que comenzaron a adorar. Así que siguiendo sus rastros y volviendo a las cuevas, LeBlanc encuentra lo que parecían ser las ruinas de una antigua civilización prehistórica muy avanzada o incluso mágica, a la que ellos llamaron los antiguos, seres de origen desconocido que habían dejado construcciones y puertas muy extrañas de lo que parecía ser obsidiana debajo de la península. Ellos parecían haber creado y traído 3 artefactos con habilidades únicas: la pirámide, un obelisco de energía y una esfera que manipulaba el comportamiento, tecnología muy avanzada que hacen a Eric pensar que podrían tratarse de superhumanos o una especie anterior a la nuestra en la propia Tierra, incluso una raza alienígena, sobrenatural o proveniente de otra dimensión. Tal vez estos artefactos habían causado la mutación en los caníbales, pues finalmente, y para su horror, LeBlanc encuentra el dibujo de la amenaza con la que los misioneros se habían encontrado en las cavernas, y por lo cual habían tapiado con madera algunos túneles y colgado una serie de cruces para protegerse. Asustado, Eric intenta salir rápidamente, hasta que se encuentra con estos espeluznantes mutantes, criaturas monstruosas que parecían ser el resultado de combinar cuerpos humanos, deformados horriblemente y que eran sumamente agresivos y resistentes, por lo que el sobreviviente se enfrenta a ellos con todas sus armas durante sus palpitantes excursiones a las cavernas, pues sabía que la verdad detrás de este infierno inexplicable yacía en esos oscuros pasillos de piedra, y nada lo detendría de buscar a su amado hijo. Mientras los días pasaban, Eric comienza a encontrar casas de campaña en la superficie de algunos excursionistas que habían visitado la península en diferentes épocas, intrigados por este territorio virgen, sus extensas cuevas y las estructuras de los antiguos. Sin embargo, todos habían encontrado el mismo fatal destino a causa de los caníbales o los mutantes, tal y como un equipo de filmación que parecía haber intentado grabar un programa de supervivencia como el de Eric LeBlanc. Además, él encuentra un dibujo de un gran sumidero que yacía al noroeste centro del bosque, lo que atrae mucho su atención, hasta que logra construir una balsa para evitar a los tiburones y abordar el yate encallado en la costa, donde había visto al hombre de rojo. Pero al subir, él no encuentra a nadie, descubriendo que esta embarcación parecía haber arribado a la península en la década de los 80s, posiblemente para investigar los artefactos, ya que Eric encuentra dibujos de la pirámide, o tal vez estaban buscando a niños desaparecidos en las inmediaciones de las montañas, como ve en los cartones de leche. Preocupado, él encuentra un reproductor de cintas con el que puede escuchar música para mantener la cordura, algo necesario en esta pesadilla. Extrañamente, el yate tenía una puerta bloqueada por una cerradura electrónica con el logotipo de Sahara Therapeutics, que parecía haber sido agregada después por el hombre de rojo al usar este barco abandonado como refugio. Esto le hace entender que el secuestrador de su hijo tenía una conexión con esa famosa empresa de la que ya había visto rastros en este sitio, como contenedores marítimos en la playa con su logotipo y una tarjeta de acceso que había encontrado en las cavernas, además de cintas de video que mostraban que la corporación llevaba a niños a una instalación secreta bajo tierra en lo que parecía ser el sumidero para desconocidos experimentos. Así que, sabiendo que este descubrimiento lo guiaría a Timmy, LeBlanc decide equiparse con la tarjeta de acceso, así como todas sus armas y recursos que había recolectado para descender al fondo de ese gran sumidero en el bosque, donde había visto un helicóptero estrellado que aparecía en una de las cintas, una larga y difícil travesía cuesta abajo, ya que este lugar era sumamente hostil al estar plagado de peligrosas criaturas. Pero al lograr atravesar las amenazas, él llega al punto más hondo, donde encuentra la puerta de una bóveda que logra abrir con la tarjeta, viendo un largo y misterioso pasillo rojo como aquel hombre, por lo que, dispuesto a entender de una vez por todas qué estaba pasando, él entra en estas instalaciones secretas.
Sahara Therapeutics y Puffton Corporation conocían la existencia de los artefactos de los antiguos ocultos a lo largo del planeta. Por ello es que tenían una guerra de ofertas para comprar diferentes sitios donde se había visto su tecnología, buscando obtenerla y experimentar con ella. Así que al escuchar las viejas leyendas de los misioneros cristianos y gracias a su gran capital, Sahara pudo comprar la península, estableciendo esta enorme instalación de investigación subterránea para resguardarse de los nativos mutantes, y a donde llevaron el obelisco de la resurrección, encontrado en las cuevas, la pirámide sobrenatural de la leyenda que resultaba ser capaz de resucitar a los muertos a cambio de un sacrificio, por lo que se inició el proyecto Jarius a cargo del Dr. Matthew Cross, el cual buscaba aumentar la vida de los humanos aprovechando las capacidades del artefacto y las mutaciones que había causado en la población de la península. Como sujetos de prueba, la compañía secuestró a niños, quienes fueron ingresados en el obelisco para transmitir su esencia vital a cuerpos enfermos y no vivos, pero esto terminó por engendrar a mutantes aún peores que los vistos en las cavernas, quienes fueron denominados Armsy y Virginia. Estas criaturas mórbidas eran llevadas a cuartos de observación donde tomaban muestras que determinarán cualquier uso práctico en su genética, lo que hace entender a Eric lo de los niños desaparecidos buscados por las personas del yate, además de que al parecer nunca hubo nativos de la península, sino simples mutaciones causadas en todas las personas que entraban en contacto con el artefacto y que fueron atraídos a la península con visiones, como los misioneros y personas desde tiempos inmemoriales. Por otro lado, el Dr. Cross había aceptado dirigir este proyecto en un intento desesperado de curar a su hija Megan de una enfermedad mortal, pero esta inestabilidad causada por los despiadados experimentos en niños llevaron a que su esposa Jessica intentara alejarlo de ellas con una orden de restricción, pero todo parecía indicar que Matthew la había asesinado, llevando finalmente a su hija al laboratorio en la península, pero antes de poder usar sus descubrimientos en ella, un mutante logró librarse de contención, iniciando una masacre donde Megan y muchos científicos murieron. Así que Sahara decidió despedir a Matthew y cerrar el proyecto Jarius. Sin embargo, cegado por el dolor de su pérdida y sus infructuosos resultados, Cross decidió regresar al lugar, cubriendo su cuerpo de pintura roja para hacerse pasar por el hombre rojo adorado por los misioneros, pues los caníbales aún mantenían muchas de estas creencias. De este modo fue defendido de los peligros por los nativos y pudo volver a las instalaciones para utilizar el segundo artefacto encontrado en este sitio, llamado el Obelisco del Poder, el cual era un dispositivo de los antiguos capaz de crear una onda de choque electromagnético y con el cual el doctor pudo derribar el avión de Eric LeBlanc, secuestrando a su pequeño para usarlo como sacrificio en el obelisco de la resurrección e intercambiar su vida por la de Megan. Desesperado por esta información, Eric encuentra finalmente la pirámide, la cual se abre ante su presencia, mostrando el cadáver de Timmy dentro. Había llegado demasiado tarde. Destrozado, Eric toma el cuerpo del niño, recostándolo en una cama cercana conectada al obelisco, donde le entrega su juguete. En ese momento el padre entiende que podría hacer lo mismo que Cross, por lo que lo conecta rápidamente viendo cómo el obelisco se abría en la espera de un sacrificio. Así que desesperado y con una pizca de fe, LeBlanc se adentra en el laboratorio, encontrando al Dr. Matthew Cross muerto en su oficina, con lápices clavados por Megan, quien parecía haber regresado sin ser la misma. Por lo que siguiendo las huellas de sangre, él encuentra a la niña en una gran sala, donde ella jugaba con un avión de juguete, que estrella contra el piso, señalando a Eric. De algún modo entendía lo que su padre había hecho. Pero de pronto la niña comienza a convulsionar brutalmente, y de su boca comienzan a surgir una serie de extremidades pálidas y amorfas que la levantan mórbidamente, convirtiéndola en una nueva mutación que comienza a atacarlo. Aterrado, Eric se ve obligado a luchar por su vida, utilizando todas sus armas e intentando alejarse de ella, pues era capaz de causar mucho daño, hasta que tras varios ataques a distancia, él logra derribarla, tras un largo y muy difícil enfrentamiento. Al llevar su cuerpo al obelisco, este obviamente lo rechaza al necesitar un cuerpo vivo, haciendo caer de su cuerpo una tarjeta de acceso dorada, con la que Eric atraviesa por una sección oculta del complejo, accediendo a una caverna donde había cuerpos fosilizados, alabando una especie de agujero de piedra. ¿Acaso eso había sido una puerta a otra realidad de donde provenían los antiguos? Sin darle importancia a esto, él sube por un ascensor, llegando a la parte montañosa del complejo, donde se encuentra con el segundo artefacto, el Obelisco del Poder,
conectado a una computadora que estaba analizando un avión que sobrevolaba la península. Así que entendiendo que esto es lo que había hecho el Dr. Cross, Eric tiene ante sí dos opciones. La primera es desactivar la instalación y regresar al bosque por un elevador, donde devastado, él ve al avión alejarse, aceptando continuar con su vida en este sitio, donde utilizando la tarjeta dorada en la puerta bloqueada del yate, él encuentra el tercer artefacto, una esfera moduladora del comportamiento que podía atraer o repeler a los caníbales. Tal vez esto había sido el causante de su salvajismo. Con ello, Eric intenta sobrevivir, terminando con su camino tras todo esto, lo que sea para no convertir a Timmy en un monstruo. Él vivió y disfrutó el tiempo que compartió con su hijo y esposa, pero había llegado el momento de continuar, aceptando que parte de amar también es dejar ir, y ninguna vida inocente merecía ser arrebatada otra vez. Sin embargo, por otro lado, Eric puede activar la máquina, creando la gran onda de choque que derriba el avión. Un maldito ciclo sin fin, logrando egoístamente resucitar a Timmy al sacrificar a un niño inocente, restaurando su humanidad gracias a que no llevaba tanto tiempo muerto, con lo que ambos son rescatados de esta pesadilla. Un año más tarde, son invitados a un programa de televisión luego de que Eric escribiera un libro sobre el accidente, destapando todas las abominaciones cometidas por Sahara Therapeutics y dando un duro golpe que casi llevó a la compañía a la bancarrota. Sin embargo, durante el programa, Timmy comienza a convulsionarse violentamente, secuelas y mutaciones del uso del artefacto que lo afectaron el resto de su vida, pero su padre siempre estuvo allí para tranquilizarlo. Por lo que años más tarde, Tim se convirtió en un adulto obsesionado con los artefactos, buscando una cura para su condición que lo llevó a estudiar doctorados especializados en universos paralelos, ya que teorizaba, al igual que Eric, que los antiguos provenían de otra realidad. Y pronto sus investigaciones sobre Sahara lo llevaron a descubrir la existencia de una isla remota denominada Sitio 2, donde el principal rival de Sahara, Puffton Corporation, parecía estar tramando algo incluso peor. Una noche, cuando el chico se cuestionaba qué hacer con este descubrimiento, comienza a sufrir otro de sus ataques, temblando mientras masas de carne recorrían sus brazos. Una maldición de la que no podía escapar, pues volver del infierno siempre tiene un alto precio. Maldita sea. Muchas gracias por llegar al final del video. Esta saga de supervivencia y horror resultó ser una joya en cuanto a lore e historia. No te pierdas los videos de la secuela Sons of the Forest, ya disponibles en la lista de reproducción de la pantalla final. Sin más, recuerden, cuando todo parezca ir en su contra, los aviones siempre despegan contra el viento.